al Pastor Miguel. Pastor Miguel, adelante. Me he silenciado el micrófono, amigo. Ahí está. ¿Se escucha ahí? Ahí se te escucha, Miguel. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahí se ve bien, ahí se ve. ¿Escuchamos? Sí, sí. Bien, bendecida noche para todos. Para mí es un privilegio poder dirigirme a ustedes en este tiempo de reflexivo, de revitalización. Es un espacio para hacer una pausa en medio de nuestras muchas responsabilidades y obligaciones. Y como tal lo contaba el supervisor, nos alegra mucho y personalmente en lo que se refiere a lo que es este tiempo de evaluación en cuanto a nuestra vida espiritual, yo creo que es provechosa para todos nosotros. Eh, Quiero en esta noche compartir con ustedes un pensamiento y una reflexión sobre la necesidad de poder renovar nuestras vidas, revitalizarla o avivarlas, ¿no? Como muchas veces decimos en estos sinónimos que hablan precisamente no de empezar de cero, sino creo que el ministerio muchas veces representa desafíos donde se desgastan nuestras vidas por la presión del ministerio, por situaciones que a veces escapan a nuestro control, por momentos inesperados que a veces nos sorprenden y por la demanda que hoy exige, ¿no es cierto?, ser pastores, ser líderes y tener la responsabilidad espiritual de poder instruir a las personas. Así que quisiera compartir principios espirituales para la renovación. Eh, Nuestra historia es una historia muy rica, me refiero a la Iglesia de Dios, ya que aquellos que la iniciaron fueron movidos por una insatisfacción. Creo que la base de nuestra renovación o de la revitalización viene cuando nos sentimos insatisfechos. Cuando uno lee la historia de la Iglesia de Dios, vamos a encontrar que había una decadencia espiritual, había un vacío espiritual, había algo que no llenaba y Spurling con aquellas personas que se juntaban a orar y deseaban algo más auténtico, más genuino, más similar al Nuevo Testamento, en esa búsqueda y en ese hambre incesante. Quizás lo vieron antes que nosotros a un movimiento mundial, esas 8 personas perdidas en la montaña, pero con un corazón decidido a buscar a Dios, hastiados quizás de esa vida que no les llenaba, se propusieron buscar a Dios de todo corazón. Y eso encendió la llama que hizo que este movimiento pentecostal, como es la Iglesia de Dios, llegara hasta nosotros, ¿no? Y hoy nosotros tenemos la responsabilidad dentro de la generación que nos toca vivir también poder de alguna manera pasar una antorcha encendida a aquellos que vienen detrás de nosotros para que el fuego continúe ardiendo y que
también se pueda decir de nosotros que éramos hombres y mujeres que buscamos compasión al Señor. Y creo que el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad, el sentir en nuestro corazón, y esto viene de parte de Dios, y creo que esto es el preludio de que algo que ya estamos viviendo y que vamos a presenciar de una manera extraordinaria. Así que eh, Proverbios 23:7 nos dice: las palabras y las acciones diarias de un sujeto son el reflejo y el espejo de sus pensamientos, sentimientos y emociones que forman parte de su conducta y de su personalidad. Cuando uno piensa en la mente, en los pensamientos, para la cultura hebrea, el corazón y la mente no tenía distinción cuando se hablaba de los pensamientos del corazón. Proverbio nos dice que Dios pesa los pensamientos del corazón. Así que para ellos mente y corazón eran similares. Eh, el proverbio también nos recomienda: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro mayor capital como ministros del Señor, pastores, líderes, gente que ha sido convocada por el Señor para poder llevar esta tarea tan hermosa que es poder llevar la palabra del Señor y anunciar las buenas nuevas de salvación. Nuestro mayor capital es nuestro corazón. Así que tenemos que guardarlo, y guardar el corazón significa guardar nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Nuestros pensamientos forman, ¿no es cierto?, nuestro carácter, nuestros patrones de vida, nuestras conductas. Así que, como dijo alguien, dime en qué estás pensando y te diré en quién te convertirás. Por lo tanto, hoy, en la manera que pensamos, ¿no? Reflexionamos, lo que albergamos en nuestro corazón, lo que albergamos en nuestra mente, es parte de lo que nosotros somos y lo que seremos. Anteceden los pensamientos a nuestras acciones, ¿no es cierto?, y a nuestro vivir cotidiano. Así que, por lo tanto, como pensamos somos, así que el pensamiento es algo muy importante. Y yo quiero hablar sobre esto porque el reino de los cielos se inaugura con una proclama de Juan el Bautista diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y esa palabra, arrepentidos, sabemos que es en griego la palabra metamorfosis o metanoi, que significa cambiar de pensamiento, cambiar de dirección. Y hay momentos en la vida que nosotros necesitamos reenfocar nuestros pensamientos, reenfocar nuestra dirección, reenfocar nuestros objetivos. Y creo que nosotros estamos en un contexto a nivel iglesia donde a buena hora estamos haciendo eso con este tipo de espacios que el Señor nos está brindando, y bendiciones y felicitaciones a todos aquellos que en esta noche también lo pueden aprovechar. Así que nosotros necesitamos enfocar nuestros pensamientos porque vivimos en la generación del desconcierto. Una de las particularidades de la sociedad contemporánea es que vive en un estado de desorden, desorientación y perplejidad con respecto a los valores fundamentales que sustentan y diferencian la vida y la muerte. Los sociólogos han denominado a nuestra generación como la generación del desconcierto, ¿no? Hay una perplejidad, hay un desorden, hay, ¿no es cierto?, diferentes posturas, ideologías que nosotros las conocemos, que de alguna manera en este tiempo han golpeado las puertas de la iglesia, y nosotros no somos ajenos porque no vivimos en un sector privado, por decirlo así, excluidos de la sociedad, somos parte de la sociedad, y a veces lo que la sociedad piensa, cómo la sociedad actúa, muchas veces también afecta a parte de la estructura, ¿no es cierto?, primeramente del liderazgo y después de la iglesia. Así que siempre que hablamos en forma generalizada de, de la generación, de la sociedad, también de alguna manera nosotros tenemos que hacer una evaluación
cómo la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de actuar, la manera en que hoy eh, se juzgan los valores, los principios, ¿no es cierto? Y las conductas, las tradiciones y todo lo demás que para hace un tiempo eran cosas inamovibles, pero hoy sabemos que todo es relativo. Así que vivimos en una generación que no tiene una dirección objetiva, ¿no es cierto? Que no vive como en otros tiempos, quizás con un plan para su vida, para su familia, socialmente. Entonces vivimos en esta sociedad contemporánea donde muchas veces se convierte en una sociedad desorientada, ¿no? Algunas de las características de la mente moderna para que en esta introducción nosotros entendamos dónde nos estamos moviendo. La mente y el pensamiento de este tiempo es un pensamiento subjetivo. ¿Por qué? Porque no hay fundamentos fuertes, objetivos a los cuales aferrarse. Todo se propone de manera relativa y sin posibilidad de ser evaluado, ¿no? No hay verdad, cada uno posee su verdad y la verdad del otro, aunque él mismo la entiende, a veces no sabe explicarla ni tampoco compartirla, porque eh, vivimos en este sistema hoy donde el individualismo, ¿no? No existe tampoco el respeto a la autoridad, el bien común, no hay tradición, todo depende de cada persona y su propia percepción. Así que esto es un poco, ¿no es cierto?, donde hoy nos toca ministrar, donde hoy nos toca ser iglesia, donde hoy nos toca ser familia, donde hoy nos toca ser pastores dentro de una sociedad que tiene este tipo de pensamientos y tiene este tipo de conducta y este tipo en su diario vivir de actuar y de accionar. ¿Sí? Es una mente totalmente emocional, todo es más emotivo que racional, se sobrevalora la sensibilidad emocional y la búsqueda superficial de la felicidad como bien supremo. Hoy todo pasa por las emociones y tanto que llegó, ¿no es cierto?, el punto donde las emociones, digamos, demandan una acción concreta de legalidad. Me refiero a que en el caso de la identidad de género, ahora de las personas que se perciben un poco animales, necesitan que en sus documentos quizás se les aclare esa situación de su percepción. ¿Por qué? Porque a los sentimientos se los ha sobrepuesto, ¿no es cierto?, sobre la razón y el sentido común. Y eso es algo que hoy nosotros estamos viviendo y por lo cual también tenemos que pensar que esa gente también y esa forma de pensar muchas veces puede filtrarse y se filtra dentro de la iglesia. Es una mente pragmática, todo aquello que funciona a mi favor es lo que valoro, haciendo una desconexión con su carácter moral y su afecto sobre los demás. Así que bueno, cada uno mira por su bien propio, ¿no? Y esto es algo antibíblico porque la Biblia nos llama a mirar, ¿no es cierto?, por lo nuestro, a lo que están a nuestro alrededor, pero esto es algo que hoy se vive el individualismo y ciudades tan grandes como la de Rosario y Buenos Aires quizás se vean de mayor magnitud el hecho de que el individualismo está creciendo cada vez más, hay más soledad y esto produce toda una situación de un contexto, ¿no es cierto?, donde las personas muchas veces son afectadas y bueno, la sociedad va a este ritmo. Así que es una mente también indiferente, toda convicción se desvanece con rapidez, no hay disposición para establecer ningún compromiso que obligue a perder la comodidad personal, ¿no? Así que mi comodidad personal es lo que prima y ningún compromiso tiene la obligación de durar o de cumplir mi palabra o mi contrato hasta el final. Y esto se ve hoy en la familia, en los matrimonios. Y fíjense en que esto ha llegado también a afectar, ¿no es cierto?, a la iglesia, porque hoy
Es difícil encontrar gente con compromiso. El discipulado se ve afectado muchas veces por esta forma de pensar, por la indiferencia, porque hay una proclama, ¿no?, del bienestar personal, del hedonismo personal, donde vos sos, el mundo tiene que girar alrededor de tuyo y vos sos la persona principal. No hay una disposición, ¿no es cierto?, como dijimos anteriormente, de mirar por los demás, sino que el bien tiene que corresponderme a mí y cuanto más me beneficio, mejor para mí. Todo es muy amplio en este mundo y disperso para tomarlo tan a pecho o tan seriamente. Finalmente somos la generación de la tolerancia cómplice y complaciente, ¿no? Esa indiferencia llega al punto de que uno puede estar mirando la guerra en vivo y en directo, como está pasando ahora, y estar comiendo lo más tranquilo en la mesa, ¿no? Y uno es simplemente espectador de lo que pasa en el mundo sin que eso me afecte o que altere, digamos, mi conducta. Así que esto es un poco un pantallazo de cómo la mente hoy, ¿no es cierto?, contemporánea, eh, está dominando y prevaleciendo en nuestra sociedad. Por lo tanto, yo quisiera tomar un pasaje de Romanos para reflexionar junto a ustedes, porque este pasaje nos habla de un eje central, ¿no es cierto?, que es el capítulo 12, verso 1 y 2, que es un versículo, dos versículos que ustedes conocen muy bien, pero quisiera concentrar mi reflexión en esta noche en estos dos versículos, porque desde el capítulo 1 de la maravillosa carta de Romanos de Pablo, Pablo va a establecer los fundamentos. Desde el capítulo 1 al capítulo 11, Pablo va a explicar el Evangelio, ¿no? Lo va a desglosar, lo va a desmenuzar, nos va a dar a conocer, ¿no es cierto?, la condenación del hombre, la salvación, la justicia de Dios a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, la justificación, la santificación y todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor está explicado de una manera sistemática por el apóstol San Pablo en la carta a los romanos. Pero llegando al capítulo 2, en el verso 1 y 2, él va a darnos una dirección o un consejo que es fundamental para lo que él va a escribir, ¿no? Ya que después del capítulo 12, versículo 3 hasta el capítulo 16, va a hablar sobre la conducta. Y Pablo en el capítulo 2, en el verso 1 y 2, está tratando de que nosotros ensamblemos lo que conocemos, que lo llevemos a la práctica. Está tratando de ensamblar el fundamento con la conducta, de que lo que nosotros sabemos, lo que hemos aprendido y de lo que se nos ha sido revelado, que lo podamos llevar a la práctica. Y esto es fundamental para nuestra renovación, para nuestra revitalización, porque siempre que vemos avivamiento, siempre que vemos renuevos espirituales, siempre que vemos un despertar, una visitación de Dios, siempre ha sido precedido eh, volviendo a la palabra de Dios, volviendo a la revelación de Dios, volviendo a las escrituras. Y eso es algo que nosotros lo debemos tomar en cuenta, porque esto no fue un caso aislado, sino que cuando uno estudia todos los movimientos y todas las cosas extraordinarias a través de la historia que fueron despertares que marcaron significativamente a la humanidad y a la sociedad, produciendo grandes cambios, siempre ha sido a través de la palabra de Dios. Así que eh, vamos adelante y el texto bisagra, el cual vamos a tomar en esta noche, Pablo nos dice: por consiguiente, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y vamos a tratar de desmenuzar estos dos versículos y vamos a empezar por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Cuando Pablo está hablando
de presentarnos y esta rogativa nos está dando una clave muy importante, porque tenemos que decir en esta noche que no va a haber renovación, no va a haber revitalización sin revelación. Es imposible que uno se avive, se levante espiritualmente, se revitalice, se renueve, sin la revelación. Ajeno a a la revelación de Dios, es imposible tener una renovación auténtica, genuina y que cause los efectos que el Señor quiere que cause en nuestra vida y en los que nos rodean. Así que Pablo realiza primero una profunda presentación bien organizada, informada de la realidad oscura del ser humano y el plan misericordioso de Dios en Jesucristo. Esta primera serie de argumentos no deja fuera a nadie, por eso nos llama hermanos, cuya palabra griega indica no solo confraternidad, sino unidad por un origen común. Quiere decir que Pablo, cuando nos presenta el Evangelio a cada uno de nosotros, ninguno de nosotros quedamos exentos afuera de que por cuanto hemos pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, irremediablemente era la muerte y alejarnos de Dios por siempre en su presencia. Pero la misericordia y la dádiva de Dios ha sido vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Y eso es algo que a nosotros no solamente nos ha impactado en nuestra conversión, sino es algo que nunca nos tenemos que olvidar. Creo que el momento de nuestra salvación es el punto inicial de ese primer amor, donde encontramos lo que nadie nos podía dar, donde el Señor perdonó nuestros pecados, donde nos dio una vida nueva, donde nos dio propósito. Y como si fuera poco, dentro de la hermandad de nuestra comunidad nos llamó para ser siervos del Señor. Y es importante saber que dentro de esa misericordia de Dios, de esa misericordia profunda de Dios, cada uno de nosotros estamos en los pensamientos del Señor. Y que no fueron los clavos que sostuvieron a Jesús en la cruz, sino el amor que Él te tuvo a vos y que me tuvo a mí. Y creo que no hay una forma más grande, más hermosa que renovar nuestras vidas al recordar esto. Digo al recordar porque muchas veces cuando pasa el tiempo en nuestra vida cristiana y más siendo siervos del Señor, es como que eso quedó en el pasado y es algo que creo que nosotros lo tenemos que tener presente siempre, de que hemos sido salvados, que nuestros pecados han sido perdonados, que por gracia somos salvos, de que no es un mérito nuestro, de que todo lo que tenemos el Señor nos ha dado como un regalo, que estamos administrando los bienes del Señor y que nos ha dado el privilegio de considerarnos sus siervos y ser portadores de este mensaje que a nosotros primeramente nos tiene que afectar. Nos tiene que afectar, digo, porque cuando hablo de la misericordia de Dios, está hablando de los sentimientos más profundos de Dios, ¿no? Pablo dice, os ruego, esta rogativa no es una petición humilde, por el contrario, es una exhortación de atención al caso presentado con autoridad. Pablo usa una fórmula gramatical griega formal para introducir un punto clave, conclusivo ante la evidencia presentada con anterioridad. Quiere decir que Pablo no está haciendo una súplica humilde, sino que está diciendo, préstenme atención a lo que le voy a decir. Todo lo que yo les he hablado, el Evangelio explicado, que hasta el capítulo 11 yo les expuse, esto es muy importante para ustedes, porque así está explicada la misericordia de Dios, el sentimiento más profundo de Dios, el amor de Dios para con nosotros de una forma evidente. Y esa evidencia fue Jesús, ¿no es cierto?, muriendo por nosotros en la cruz para darnos redención eterna. Así que Pablo está diciendo, quiero que me presten atención porque aquí llegamos a un punto conclusivo y vamos a introducirnos a algo que es clave para nuestra renovación de nuestra mente.
¿sí? Para que nuestros pensamientos sean tocados por la palabra de Dios. Y por ende, cuando nuestros pensamientos son tocados por la palabra de Dios, hay una transformación en nuestro pensamiento. Y cuando hay una transformación en nuestro pensamiento, hay un cambio de rumbo, un cambio de vida, un cambio de criterio, hay un cambio de destino, hay un cambio de propósito. Ya no es una mente subjetiva, no es una mente pragmática, no es una mente que está contaminada con los valores de la sociedad, no es una mente subjetiva, no es una mente individualista, sino que es una mente que ha sido tocada. ¿Por qué? Por el Evangelio que nos ha sido revelado. Cuando hablo de revelación, no hablo de una revelación exclusiva, sino a la palabra de Dios. El Evangelio está explicado en el libro de Romanos en una forma sistemática. Y muchos biblistas dicen que si solamente tendríamos el libro de Romanos sería lo bastantemente comprensible para nuestra salvación, porque ahí está detallado todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestra salvación. Así que nosotros que hemos recibido el Evangelio y que conocemos el Evangelio, en él encontramos este principio de renovación. Sin esa interacción con la palabra de Dios en nuestra vida, no puede haber un cambio de pensamiento, no puede haber un cambio de rumbo, no puede haber un cambio de destino, no puede haber una renovación sin la palabra de Dios. Por las misericordias de Dios vienen a ser la manifestación de los sentimientos profundos que el Señor experimenta ante nuestra condición y que los llevan a actuar a nuestro favor. Y eso es lo que hizo el Señor, actuar en nuestro favor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En hebreo, el origen de la compasión está en las vísceras, en los intestinos. En español hablamos de una pasión que sale de las entrañas, de una reacción visceral, ¿sí? Lamentaciones 3:22, 25 dice que por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios es tan grande para con nosotros. Así que el Evangelio es la respuesta precisa, soberana de Dios a su misericordia. Y lo encontramos en que Dios trajo esta buena noticia para nosotros y que nosotros somos el fruto de esa misericordia manifestada en la persona de Cristo en la cruz del Calvario, siendo el sacrificio perfecto, acepto, y por fe hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él somos salvos. Así que cuando nosotros entendemos esto, este principio espiritual del amor de Dios para con nosotros, de la compasión que Dios tuvo para con nosotros, del amor que Dios manifestó para con nosotros, hay un corazón que entiende esta revelación. Y cuando hay un corazón que entiende esta revelación de este evangelio explicado por Pablo sistemáticamente, donde nos da a conocer, ¿no es cierto?, las misericordias de Dios, lo más profundo. El evangelio salió desde las entrañas del corazón de Dios. Desde allí Dios puso todo, puso lo más caro, lo más sublime, lo mejor que tenía a su Hijo para poder redimirnos. Cuando uno entiende el costo, el valor de lo que Dios puso a nuestro favor, entonces en nosotros nace la gratitud. Y qué bueno es que nosotros salir a la palabra de Dios como pastores, como líderes, no vayamos a la palabra simplemente a buscar información, porque después de mucho tiempo de, de ministrar, ¿no es cierto? Nuestras obligaciones muchas veces nos llevan a este punto, a usar la Biblia simplemente como una herramienta de trabajo, y aunque la es, porque nuestra información y nuestra única regla de fe, ¿no es cierto?, es la palabra de Dios. Pero pasa algo con nosotros cuando vamos a la Biblia simplemente a buscar un sermón, vamos a buscar una palabra simplemente para compartir al, a la iglesia el domingo. Caemos en algo que se llama el tecnicismo, ¿no es cierto? Miramos la palabra simplemente fríamente, vamos a ella simplemente a indagar para ver qué podemos dar para cumplir el domingo en la iglesia y nosotros es como que estamos distanciados. Ese efecto que la palabra de Dios, al leerla
tiene que causar en nosotros primeramente, ¿no? Como Dios le dijo a Ezequiel, come el rollo, que sea parte de tu vida, que de alguna manera sea parte integral de tu existencia. Eso es lo que le quería decir. La palabra que yo te quiero entregar para el pueblo, yo quiero que vos primeramente la saborees, la pruebes. Y yo creo que una de las principales cosas que nos sucede cuando nosotros vamos a la palabra, al Evangelio, que es la gran misericordia de Dios, el amor de Dios allí expresado en esa revelación, no en busca de información, sino en busca de revelación. Y esa revelación nos tiene que revelar el corazón de Dios. Cuando uno va a la palabra buscando el corazón de Dios, ese contacto con el Señor, yo creo que es el primer toque de nuestra revitalización, ¿no? Porque la palabra de Dios vivifica, ¿sí? Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, ¿sí? Pedro reconoció esto diciendo, ¿a dónde vamos a ir, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida, ¿no? Pero mis amados, que no caigamos en la trampa, ¿no? De pensar que podemos sustituir nuestro contacto diario con la palabra de Dios simplemente buscando un mensaje, haciendo un estudio bíblico que es correcto y es nuestra tarea, pero lo más importante es poder tener ese contacto personal con la palabra, ¿no? Yo creo que es un tiempo donde nosotros tenemos que volver a, a- a examinar la palabra de Dios, a indagar la palabra de Dios, a incurrir en la palabra de Dios, ¿sí? Jeremías dice, Señor, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue por gozo y alegría en mi corazón. Ella es similar a la miel, me deleita, me alimenta, me revitaliza. Y si hay algo, mis amados, que nos va a revitalizar en este tiempo, es la palabra de Dios, porque si hay algo que va a contrarrestar eh, los misiles de pensamientos que hoy estamos recibiendo de todos lados, ¿no? Cómo piensa el mundo y cómo hace presión con la iglesia, es la palabra de Dios, ¿sí? Isaías nos dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo digo hoy, los pastores recomiendan mucho a los psicólogos y es una manera de eludir la consejería, cosa que antes, ¿no es cierto? Era algo muy común ver a la gente esperando al pastor para hacer consejería. Hoy la mayoría de las personas recorren al psicólogo. No es que esté mal, ¿no? Pero la palabra de Dios yo creo que tiene eh, el remedio para nuestra sociedad, para nuestras vidas, para nuestras mentes que muchas veces están en ese desconcierto, igual que la sociedad, de esa mente que está embotada en sí mismo, en esa mente que piensa de manera pragmática, egoísta, hedonista. La palabra de Dios es la que sana, ¿sí? Jesús fue un revolucionario, pero fue un revolucionario sin armas, fue el revolucionario del pensamiento. Y cuando uno se pone a pensar en lo que el Señor logró a través de su discípulo y su iglesia, Él hizo una revolución. Por eso para los religiosos Jesús era peligroso. ¿Por qué? Porque cambiaba la manera de pensar de sus discípulos. Y nosotros esto lo podemos ver porque eligió entre sus discípulos de distintos extractos. Sin embargo, los pudo sentar a todos en una mesa y pudo compartir una visión, una misión. Mateo era un colaborador del Imperio Romano, tenía un pensamiento, ¿no es cierto?, liberal, pero allí también había alguien como Simón el Celote, que era un revolucionario, un nacionalista, pero sin embargo convergen estos dos hombres, distintos pensamientos, con distinta ideología, contaminados e intoxicados con tantas ideas, pero sin embargo en el Evangelio, ¿no es cierto? El Señor sana sus pensamientos, les da una dirección totalmente distinta. Y amados, cuando nosotros venimos al Señor, somos sanados de nuestro pasado, de nuestra cultura, de las cosas que hemos aprendido mal, de aquellas cosas que nos han sido impartidas por herencia, que la hemos adquirido, ¿no es cierto?, de una mala manera. El Evangelio tiene que ser, y la palabra del Señor en nosotros, esa agua que nos limpia, que nos purifica, que libera, ¿no es cierto?, nuestra mente de todo.
concepto errado, de todo patrón, ¿no es cierto?, de toda tradición que muchas veces cargamos y que tanto mal muchas veces nos hace a la hora, ¿no es cierto?, de ser usados por el Señor y de tener la responsabilidad de ser también ejemplo para aquellos que nos rodean. Tenemos mucho por lo cual trabajar, pero en esto de renovación, de revitalización, de avivarnos, amados, la palabra de Dios nos da la clave. En el capítulo 8 del libro de Nehemías encontramos allí una reunión maravillosa de aproximadamente 45.000 personas que se reunieron desde el alba hasta el mediodía para oír la palabra de Dios. Y miren, la petición del pueblo fue que trajeran el libro de la ley. La gente pedía, por favor, traigan el libro, traigan el libro. Creo que es la petición más grande que un predicador pueda recibir, de que la gente exija que la palabra de Dios sea leída, explicada y enseñada. Y fue allí, en ese momento histórico, en el capítulo 8, donde hombres, mujeres y niños estaban de pie escuchando la ley del Señor. Y miren, había pasado mucho tiempo que esto no se hacía. El templo había sido construido por lo menos 70 años antes por Zorobabel y Josué, pero tenían ceremonias, tenían edificios que era el segundo templo, no era similar al de Salomón, pero era algo que tenían, pero le faltaba algo. Y la vida espiritual comenzó cuando la palabra de Dios fue abierta. Y esa palabra produjo un impacto en el corazón, porque al oírla, ellos se quebrantaron, produjo arrepentimiento, se dieron cuenta de que estaban errando el camino, que de alguna manera tenían que cambiar de dirección, tenían que cambiar de pensamiento, tenían que hacer esa metamorfosis, esa transformación, que la palabra de Dios tiene la virtud y tiene el poder para hacerlo. Tenían los muros terminados, tenían el templo hecho, pero faltaba la viva palabra de Dios. Y allí fue impartida. Y lo que pasó allí fue tremendo. Y fue dada por un hombre tremendo como fue Esdras, que fue un hombre que cuando uno estudia su vida, maravilloso, hombre de Dios que dedicó su vida a inquirir la palabra de Dios, a ponerla por obra y a enseñarla a Israel, ¿no? Y Esdras se preparó para este momento muchos años antes, sembrando en su corazón y practicando en su vida su palabra, y cuando llegó el momento de Dios, Esdras dio a conocer la palabra y eso trajo ese avivamiento transformacional en esta generación que lo necesitaba. Tenían todo, tenían protección del muro, tenían el ceremonias, tenían sacrificios, pero les faltaba la vida. Y mis amados, la iglesia es mucho más que paredes, es mucho más que estructura, es mucho más que programa. Gloria a Dios por todo lo que tenemos, por nuestras agendas, por nuestros calendarios, pero lo que nos va a revitalizar, lo que nos va a dar vida, lo que nos va a levantar, lo que nos va a inyectar nueva fuerza, es, es la palabra del Señor. Así que tenemos todo un desafío por delante. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, hay una renovación, pero esa palabra buscando el corazón de Dios. Ustedes recuerdan a Jonás. El libro de Jonás es muy particular porque habla más de Jonás que de la profecía, habla más del profeta que de la profecía. Y quizás Dios dejó eh, intencionalmente este libro para hacernos notar cómo Dios a veces tiene que trabajar con nuestro corazón. La palabra de Dios, un hombre que manejaba la palabra de Dios. Y Jonás no era mal profeta, era un hombre santo, era un hombre entregado a Dios. Pero había algo que lo distanciaba de Dios. Jonás no podía comprender el corazón de Dios. Jonás comprendía la palabra de Dios, pero estaba lejos del corazón de Dios. Y eso puede ser crítico en nosotros, ¿no? Conocer la palabra de Dios, pero no conocer el corazón de Dios. ¿Y por qué digo que Jonás no conocía el corazón de Dios? Porque Dios le encomendó una misión, que vaya a predicar a Nínive. Conocemos la historia. Sin embargo, Jonás se rehusó. Y la causa por la que él se rehusó, uno puede poner la justificación de que los asirios eran personas totalmente despiadadas, como lo sabemos y nos cuenta la historia,
y que él pensaba que su ministerio simplemente estaba limitado al territorio de Israel y que la misericordia de Dios tenía que ser simplemente para los israelitas. Sin embargo, hay algo mucho más allá, que Jonás no conocía el corazón de Dios, ¿no? Y a veces nosotros podemos ir en contramano de esto, podemos conocer las escrituras, podemos tener mucha teología, podemos tener mucha doctrina, pero a veces si le erramos en conocer el corazón de Dios, en las escrituras, de conocer el corazón de Dios, muchas veces nos puede jugar en contra a la hora de Dios querer usarnos, ¿sí? De Dios querer utilizarnos para este tiempo, donde no solamente nosotros necesitamos revitalizarnos, porque somos el primer eslabón de todo esto. Y el pastor supervisor nos contaba de que cuando un pastor se revitaliza, la iglesia naturalmente comienza a revitalizarse. ¿Por qué? Porque el pastor es la puerta de la iglesia, es el ángel de la iglesia, es el que Dios le ha encomendado esa autoridad espiritual sobre la iglesia, y cuando esa bendición desciende sobre la cabeza, obviamente que es afectado a todo el cuerpo. Por eso es importante, amados, que volvamos a la escritura, no solamente a buscar información, sino a buscar el corazón de Dios. Otro que no conoció el corazón de Dios era el hijo mayor, del hermano del hijo pródigo. No pudo comprender la magnitud de la misericordia, del amor de Dios, porque no conocía el corazón del Padre. Dios nos dé gracia en este tiempo, que nosotros podamos volver a la sencillez de la palabra, que podamos vernos a nosotros salvos por el Señor, que podamos revalorar el sacrificio de Cristo que ha hecho por nosotros, de nuestros pecados que han sido perdonados, de nuestra vida que ha sido transformada, de la riqueza que Dios nos ha encomendado, y que nosotros en este tiempo de revitalización podamos de alguna manera valorar todo lo que el Señor está haciendo por nosotros. Así que no hay renovación sin revelación. Así que Pablo sigue diciendo que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que vuestro culto racional. Y la segunda parte es: no hay renovación, no hay revitalización sin rendición. Si yo no conozco la obra del Señor, si no conozco el corazón de Dios expresado en su palabra, no me puedo rendir, porque si la revelación y el evangelio no me pone de rodillas, no me pone de rodillas nada delante del Señor. Y uno puede tener una vida religiosa, puede tener quizás un encuentro casual emocional con el Señor, pero es algo que realmente no me va a llenar. La verdadera rendición y la verdadera adoración viene cuando yo entiendo lo que el Señor ha hecho por mí y vuelvo a descubrir el corazón de Dios en las Escrituras. La figura del sacrificio personal no es para obtener el favor de Dios, sino por el contrario, es la única respuesta ante la evidente misericordia del Señor Jesucristo a nuestro favor. El Señor no demanda algo de nosotros, sino que pongamos a disposición presentar nuestras propias vidas. La idea de cuerpo no se refiere solo a nuestras partes físicas, sino a todo nuestro ser. No se trata de una inmolación, sino de una consagración. Y esto es importante saberlo. Cuando uno encuentra en la palabra el tesoro y descubre el valor de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, uno se rinde no por lo que va a obtener, sino por lo que ya obtuvo. Y esto marca tremendamente la diferencia. Cuando nosotros somos conscientes de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de cuánto nos ama, de cuánto ha hecho por nuestro favor, y le damos ese valor supremo, ¿no es cierto? Nuestra renovación viene a través de la rendición, a través de esa búsqueda, que tomamos los elementos de la gracia, como son la oración, la palabra, el ayuno, ¿no es cierto?, los retiros espirituales, los momentos de reflexión, ¿no? Pablo le va a decir a Timoteo: esfuérzate en la gracia, echa mano de esos elementos que te acercan a Dios, que te consagran a Dios, que de alguna manera te santifican delante de Dios. Y miren, nosotros tenemos todos esos elementos a nuestra disposición. Y no es casual que Pablo le haya dicho a Timoteo: esfuérzate en la gracia, donde en los tiempos de Timoteo y donde a él le tocaba ministrar,
había un pensamiento que era el pensamiento estoico, donde se decía, eran los principios de la nueva era, donde se decía que la fuerza del hombre sale de sí mismo. Y hoy hay como un rejuvenecimiento, como un avivamiento del estoicismo, donde se promueve, se impulsa al ser humano a decir, vos tenés la respuesta en vos mismo. Y nosotros sabemos que la respuesta nuestra está en el Señor. Y este pensamiento ha minado los púlpitos y lamentablemente las prédicas hoy están llenas, ¿no es cierto?, de motivaciones a ver, uno podría decir qué daño hacen. Y, y es como que el daño que hacen es como que le quitan mérito a lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz, como que cada uno individualmente puede arreglarse con su situación y cada uno de nosotros puede salir individualmente sin la ayuda del Señor de nuestras situaciones. Eso de alguna manera desmerece el Evangelio, lo que Pablo nos presenta como las misericordias de Dios, como el proyecto de Dios para con nosotros. Entonces, esta promulgación de decir, vos solo podés, la respuesta está en ti, todo lo que el ser humano necesita saber está en sí mismo, es una mentira que nos golpea hasta nuestros días con un auge hoy creciente, pero nosotros sabemos que nosotros dependemos del Señor y nos presentamos al Señor no para recibir el favor de Dios, sino porque ya hemos sido favorecidos de una manera tremenda. Y cuando uno presenta al Señor su vida en rendición y se consagra a Él, es una manera también de obedecer el mandamiento de buscar el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas como consecuencia. Hay principios espirituales inviolables. Nosotros por nuestra demanda muchas veces echamos mano a las cosas secundarias de la vida, del ministerio, de la familia y aún hasta de nuestra vida personal, y tenemos que admitirlo. Muchas veces nuestras prioridades son las cosas secundarias, ¿no es cierto?, que son más exigentes, que nos desbordan, y muchas veces descuidamos las primarias, que son, ¿no es cierto?, nuestro deber cotidiano y a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero que Dios nos ayude no a tener una vida de renunciamiento, porque el Señor no nos llama a renunciar ni a las riquezas, ni al bienestar, ni a la comodidad, ni a lo que necesitamos para esta vida. El Señor lo establece como algo digno. El Señor no nos llamó a una renuncia, nos llamó a un ordenamiento de las cosas espirituales. Entonces, cuando uno ordena su vida y pone sus prioridades en orden, obviamente que esa renovación espiritual a través de la rendición, por haber comprendido el Evangelio, por conocer el corazón de Dios en la revelación de Dios, no me cuesta rendirme, no me cuesta arrodillarme, no me cuesta alabar al Señor, no me cuesta adorarle, no me cuesta servirle. ¿Por qué? Porque yo he comprendido el Evangelio, he comprendido el favor de Dios, he comprendido la obra que el Señor ha hecho para conmigo. Entonces eso ha afectado tan profundamente mi vida que naturalmente es un placer y es un deleite hacerlo en la presencia del Señor. Así que el culto relacional, esta rendición se convierte en nuestra adoración comprensiva que surge como consecuencia del orden de Dios manifestada en su revelación. Esta adoración no es meramente subjetiva, emocional, mística, supersticiosa o religiosa, envuelve todo el ser, las acciones, la mente, el corazón y la voluntad. Honra al Señor ya que glorifica su obra soberana a favor nuestro, lo que nos ha sido revelado. Cuando uno entiende lo que el Señor ha hecho en la cruz, es una comprensión racional y mi adoración no es supersticiosa, no es algo que yo he inventado, no es algo que yo me imagino, es algo que me ha sido revelado. El Evangelio ha sido revelado por fe y para fe. Y nosotros hemos sido iluminados por la palabra de Dios. Por lo tanto, al conocerla, nuestra rendición al Señor es incondicional. No hay objeción, no hay demandas, no hay reproches. Es una rendición que lo hacemos porque sabemos que las misericordias de Dios se han manifestado incondicionalmente para con nosotros. Y lo único que podemos ofrecerle al Señor es nuestra rendición, nuestro servicio y decirle, como dijo Isaías, Señor, heme aquí. Así que no hay renovación sin rendición. No adaptéis a este mundo, ¿sí?
No adaptéis a este mundo. La palabra usada por Pablo para mundo no se refiere al planeta, cosmos, sino al sistema mundial imperante, aión. La palabra adaptar o conformar tiene que ver con una actitud de activa resistencia que nos lleva no a vivir simplemente bajo las esperanzas y las expectativas que este mundo ofrece. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, decía Pablo, hablando si solamente vamos a vivir en esta tierra y no hay resurrección, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Así que nosotros al recibir la revelación de Dios, al rendirnos al Señor, tenemos que cuidar ahora este estado que hemos encontrado espiritualmente. Y la vida espiritual necesita un mantenimiento y nosotros tenemos que resistir al sistema. Jesús dijo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos en el mundo. De hecho, el mundo siempre va a ejercer su presión, va a querer ejercer su influencia sobre nosotros. Y eso es algo que la iglesia está siendo muy afectada en este tiempo por la influencia del mundo, ¿no es cierto? Hay iglesias que han cambiado su perspectiva doctrinales, sus perspectivas teológicas, para adaptarse, para adecuarse un poquito más al sistema, para tener éxito, para tener mayor concurrencia, para tener mayor visibilidad, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios nos, nos llama a nosotros a resistir al sistema, ¿no? Pablo decía, todo me es lícito, no todo me conviene, todo me es lícito, no todo me edifica, ¿sí? Así que nosotros estamos aquí para cuidar ese estado que hemos recibido a través de la revelación, de haber descubierto el corazón de Dios. Esa revelación, ese corazón de Dios me lleva a la rendición, a amarle a Dios incondicionalmente. Ahora yo tengo que cuidar porque sé que el enemigo y este sistema va a querer robar ese estado, lo va a querer contaminar, lo va a querer de alguna manera destruir. Entonces yo tengo que estar en una posición ofensiva de no adaptarme, de resistir al sistema de este mundo. Así que no hay renovación sin resistencia, ¿sí? Y el Evangelio es una contracultura. Nosotros estamos viviendo una contracultura, no nos podemos adaptar al mundo, no podemos permitir que el mundo nos arrastre junto a su corriente. Así que vamos adelante, sino transformado mediante la renovación de vuestra mente. No hay renovación sin revelación, no hay revelación sin rendición, no hay revelación sin reemplazo y tampoco no hay renovación sin reemplazo. El reemplazo quiere decir que yo tengo que cambiar mis patrones y mis pensamientos que hasta el momento me regían, ¿sí? Transformado, la palabra griega es metamorfosis, que indica la idea de un cambio radical de forma. La demanda principal es la base misma de nuestros pensamientos y cosmovisión que da lugar a la toma de decisiones y finalmente a nuestras acciones, para que sea afectada radicalmente por el Evangelio del Señor. Así que esta renovación tiene que ser reemplazada. Y hay una doctrina del reemplazo que Pablo habla en Efesios capítulo 4, ¿no? Y pone una lista que contrasta, ¿no es cierto?, lo que uno antes era y con lo que uno ahora tiene que hacer. Por ejemplo, dice, el que robe ya no robe más, sino que ahora reemplace eso trabajando con sus manos, no solamente para sus necesidades, sino también para ayudar a otros. Así que hay una doctrina del reemplazo. Yo tengo que reemplazar mis viejos patrones. Y Pablo nos dice en Filipenses, ¿no?, que la manera en que tenemos que ejercitar, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos, que tenemos que llenar nuestra mente, es con pensamientos que sean dignos, que sean puros, que sean pensamientos que realmente traigan edificación a nuestras vidas. Voy a adelantarme porque ya el tiempo ha pasado. Los cristianos están llamados a cuestionar todas las cosas, ajustándoles a la novedad de vida en el espíritu que encontramos en el Evangelio. Finalmente, esta renovación de la mente será el remedio al pecado de haber abandonado a Dios, por lo tanto, haber sido entregados a una mente depravada. Pablo en 1.28 de su carta a los romanos nos habla de que hay mentes que han sido de alguna manera reprobadas por Dios, no han pasado el examen, ¿no?
Y nosotros antes de venir al Evangelio quizás nuestra mente tenía condiciones similares, pero en el Evangelio comenzamos un proceso de restauración y todo comienza con nuestros pensamientos. Y el Evangelio es el remedio para renovar nuestros pensamientos, nuestros patrones, nuestros principios, nuestra manera de ver, ¿no es cierto?, al sexo opuesto, nuestra manera de ver a nuestras autoridades, nuestra manera de ver a nuestros hijos, nuestra manera de ver al prójimo. Todo cambia y es atravesada por la cosmovisión del Evangelio. A nosotros ha empezado un proceso de renovación a través del pensamiento. Y uno puede pensar en la vida de Pedro, ¿no? Que después de mucho tiempo, sin embargo, había patrones de su religiosidad, ¿no es cierto?, de su cultura que seguían primando sobre su vida. Y miren que Pedro pasó por un proceso de refinamiento bastante específico, pero sin embargo lo encontramos allá después con Pablo en la carta de los Gálatas, donde él tiene una actitud poco espiritual, donde él de alguna manera estaba aliados con los gentiles, pero cuando venían los judíos se apartaba. Y Pablo dice que lo reprendió de una manera bastante dura, ¿no? Y uno puede mirar la vida de Pedro como un seguimiento, ¿no? De cuánto a veces a nosotros también nos cuesta desprendernos de pensamientos, de patrones, ¿no? De cosas que nos han afectado en la vida, que hemos aprendido, que nos han enseñado mal, que la hemos adoptado. Pero el Evangelio es eso, es una transformación continua, ¿no? Y es algo que no lo hacemos solos, por eso estamos en comunidad, estamos en familia y quizás estos espacios también sirvan para nosotros la manera de exhortarnos en el Señor, de poder mejorar nuestras vidas, de cambiar nuestras actitudes, de enfocarnos mejor. Así que espero que en esta noche la palabra del Señor les haya iluminado el corazón y que sepan que el Señor está más interesado que nosotros mismos eh, en cambiar nuestras vidas, ¿sí? No hay renovación sin revelación, no hay renovación sin rendición, no hay revelación sin reemplazo y no hay revelación, ¿no? Eh, sin esa transformación de mente que el Señor requiere para con nosotros. Dice Pablo, por último, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, ¿no? Así que por último, no hay revelación sin resultados. Todo este proceso que nosotros vivimos tenemos que empezar a ver los resultados. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pablo nos habla de los frutos del Espíritu Santo. O sea que nuestra transitar por el Evangelio, nuestra vida de discípulos, de seguidores del Señor, tienen que dar evidencia de que de alguna manera nuestras vidas están siendo transformadas, están siendo cambiadas, que nuestras mentes están siendo renovadas, que nuestro espíritu está siendo renovado, ¿sí? La mente depravada de Romanos 1:28 es aquella que al abandonar al Señor ha sido desaprobada en el conocimiento de Dios y su voluntad. De allí que la demostración, ¿no es cierto? Lo contrario, cuando estamos en el Evangelio, la demostración evidente de una mente renovada por el Espíritu sea la capacidad de poder aprobar o verificar la voluntad de Dios. Esto es solo posible debido a una transformación, no es solamente posible una transformación intelectual, sino a un cambio radical del corazón que nos ha vuelto al Señor en sometimiento y obediencia. Quiere decir que nosotros hoy podemos entender la voluntad de Dios, podemos entender lo que el Señor quiere para con nosotros, porque nuestra mente ha sido transformada, nuestro corazón está siendo transformado, nuestro espíritu está siendo renovado. Y esta es una forma también de discernir algo que necesitamos tanto para este tiempo, el discernimiento. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo, decía Jesús. Esta comprobación de la voluntad de Dios no solo se realiza en términos de acción, sino en términos de valoración. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y la voluntad de Dios es útil, o sea, con propósito, aceptable, satisface todas las expectativas, todo lo que nosotros necesitamos está implícitamente relacionado
en la voluntad de Dios. Y es perfecta porque realiza una obra completa. Dios no cambia su opinión con respecto a sus planes y a sus propósitos para tu vida, ni para mi vida, ni para la iglesia. El Señor tiene una voluntad y esa voluntad es perfecta. Y nosotros tenemos que entenderla, tenemos que percibirla, tenemos que discernirla. Y en este tiempo de tanta confusión y de tanta alteración, ¿no es cierto? De tantas corrientes, de tantos pensamientos, de tantos desvíos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que afinar nuestra revitalización y este compromiso, porque este va a ser el resultado, que nosotros podamos ser entendidos en los tiempos y que podamos interpretar los tiempos que estamos viviendo para bien nuestro y para todos aquellos que estamos ministrando. Nosotros necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo. Pero si no nos renovamos, si no hay en nosotros ese proceso, nosotros es difícil. Vamos a estar quizás como la gente de afuera, que tiene una confusión total, que no sabe, perpleja, confundida, aturdida, pero cuando la palabra de Dios toma acción en nosotros, nos da una clara comprensión del momento y el tiempo que estamos viviendo. No hay renovación sin resultados, así que a forma de repaso, no hay renovación o revitalización sin revelación. El corazón de Dios hay que volver a buscarlo. Cuando lo encontramos, ese corazón de Dios nuevamente nos va a hacer rendir automáticamente el deseo de orar, el deseo de buscarlo en su palabra, el deseo de servirle. Va a volver a nuestras vidas y va a ser una necesidad cuando descubramos nuevamente el corazón de Dios en la palabra. Nos va a llevar a la rendición. Esa rendición la tenemos que cuidar, tenemos que resistir todo aquello que lo quiera contaminar, lo quiera apagar, que la quiera de alguna manera desvirtuar. Tenemos que cuidar sobre todas las cosas guardadas, tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que reemplazar, tenemos que llenar nuestra mente con aquellas cosas que son edificantes, que son de provecho, de aquellas cosas que aportan a nuestro bienestar y todo lo que compete, ¿no es cierto?, con la obra del Señor. Y esto va a traer resultados a nuestras vidas que van a ser evidentes, como ya lo estamos viendo en la vida de muchos de nuestros colegas, y eso me pone muy feliz en esta noche. Amados, el avivamiento no es algo que hay que buscarlo, el avivamiento hay que vivirlo. El avivamiento no es algo, el avivamiento es alguien. Y la iglesia primitiva entendió que el avivamiento venía a través del Espíritu Santo. Y cuando uno entiende que el Espíritu trabaja a través de la palabra, que es su arma, que es su espada, que penetra hasta partir lo más profundo del alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y llega hasta los tuétanos, entendemos, hermanos, que tenemos todas las condiciones para comenzar un avivamiento. No mañana, porque muchos son futuristas. El avivamiento, oramos por el avivamiento que va a venir. No, el avivamiento está en vos, porque a veces generalizamos el avivamiento. El avivamiento tiene que empezar en vos, en tu matrimonio, en tu familia, tiene que empezar en tu iglesia. ¿Cuándo? No, no hay que ser futuristas. Hoy puede comenzar el avivamiento en tu propia vida, cuando se encienda tu corazón como se encendió el corazón de Esdras, que inquirió en la palabra de Dios, ¿no es cierto? La indagó, la estudió, se llenó de ella, buscando el corazón de Dios, la practicó y la enseñó. Eso encendió la mecha de un gran avivamiento y ojalá oramos para que estos días sigamos escuchando noticias de mucho más corazones que se enciendan a través de esta iniciativa de ser revitalizados, de ser renovados, de ser avivados por la palabra del Señor. Así que los animo a que todos juntos podamos buscar al Señor con ese espíritu, con ese corazón de niño, volver nuevamente a tener esa necesidad, ese hambre espiritual por las cosas que un día hemos vivido y quizás las anhelamos. Hoy puede comenzar en nosotros ese despertar que el Señor quiere darnos. Bendiciones, ha sido un gusto compartir con ustedes y perdón, supervisor, me pasé unos minutitos. Excelente, Pastor Miguel. No hay motivo para
pedir disculpas, la verdad que es muy edificante. Si hubiese seguido, sinceramente hubiésemos estado también a gusto, porque es muy, muy edificante su exposición. Así que gracias, Pastor Miguel. Sí, me encantaría que puedas orar, Miguel, con todos nosotros, orar juntos y que nos guíes en una oración. Ok. Señor, te agradecemos en esta noche. Señor, hemos invertido este tiempo en ti. Señor, que es la riqueza más grande, Señor, que tenemos. Estamos haciendo tesoros en los cielos, Señor. Y sabemos que como siervos tuyos, Dios mío, nuestras vidas dependen de ti. Nuestros recursos están en ti, Señor. Gracias, Señor, en esta noche que hemos podido estar como familia, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra, para sentarnos alrededor de ella y meditar en ella. Señor, tú nos estás hablando. Tú quieres hacer algo especial y lo estás haciendo, Señor, en medio de nosotros. Ya has empezado, Señor. Nosotros nos sumamos, Señor, a lo que tú estás haciendo. No queremos ser espectadores, no queremos sentarnos en el balcón y ver pasar el desfile del Espíritu Santo, Señor, delante de nosotros. Queremos sumarnos y en esta misma noche, Señor, nos bajamos, Señor, de esa condición de espectadores, Señor, sino que queremos ser protagonistas de lo que tú quieres hacer en este tiempo, Señor. Gracias, Señor amado. Enciende la llama en nuestro corazón. Queremos buscarte en tu palabra, queremos encontrar tu corazón. Necesitamos encontrarlo nuevamente, Señor, que podamos recuperar esa pasión, Señor, que podamos entender, Señor, que tu palabra, Dios mío, Señor, es tu voluntad revelada, Señor, y es el medio que tú ocupas para hablar, para instruirnos, para guiarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para alentarnos, para animarnos, para direccionarnos, Señor. Te pedimos perdón si hemos abierto nuestras Biblias simplemente para buscar información. Señor, no queremos ser como Jonás, ser portadores, Señor, de una teología excelente, pero alejados de tu corazón. Llénanos de misericordia y te pedimos que nos uses, porque hay una generación, Señor, perdida en sus pensamientos, en sus ideologías, aún en su espiritualidad y en su manera de interpretarte a ti, Señor. Y tú nos quieres levantar a nosotros, Señor, pero empieza en nosotros. Esta mecha se enciende en nuestro corazón. Queremos llenarnos de tu palabra. Háblanos, Señor. Oh, Señor, que tu palabra sea nuestro deleite, nuestra delicia cada día, Señor. Y aquellas cosas que compiten en contra de ellas, que son la tecnología y tantas distracciones, Señor, que hoy tenemos, te pedimos perdón. Si a veces dedicamos más tiempo, Señor, a las redes, Señor, que a sumergirnos a tu palabra para buscar tu corazón. Gracias, Señor, en esta noche. Avívanos a llover, Señor, en esta noche sobre nuestros corazones. Porque si hay dureza, si hay indiferencia, si hay insensibilidad, Señor, si hay algo que ha distanciado nuestro corazón del tuyo y no lo comprendemos ya, queremos volver a ti, Señor. Queremos hacer ese cambio de pensamiento, ese arrepentimiento, que es un cambio de dirección. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, porque si hay algo que va a cambiar esta generación, es la predicación de tu palabra, Señor. Y yo oro, Señor, por cada amado pastor y pastora, enciende sus corazones. Este próximo domingo, Señor, ese púlpito esté en llamas.
Señor, en la forma en que tú los usas, con sus temperamentos, Señor, y sus cualidades, pero la palabra de Dios, Señor, golpee con tal ímpetu el corazón de tu pueblo, Señor amado Padre, que haya transformación, que haya cambio, que sea algo visible, que podamos ver los resultados, Señor, de nuestra búsqueda, Señor, de nuestro encuentro contigo, que sepan que hemos estado en la intimidad delante de tu presencia, que hemos estado en el secreto contigo para recibir el mensaje que viene directamente de tu corazón para tu pueblo, que pase por primero por nosotros, Señor. Oh, Dios mío, transformando todo nuestro ser. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Celebramos lo que estás haciendo, Señor, en este tiempo, en nuestras vidas, y por lo que ha de venir, Señor. Gracias, gracias, Padre. En esta noche danos un descanso reparador y que lo que yo no he podido explicar, Señor, en mi limitación humana, que tú sigas proveyendo a través, Dios mío, Señor, del Maestro maravilloso que es el Espíritu Santo, añadiendo aún más gracias, Señor, a este contenido para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, Pastor Miguel, por dejarse usar por el Espíritu Santo para bendecir nuestras vidas, para ministrarnos. Muchísimas gracias. Y bueno, solamente quiero aclararle, hermano, hace un momento revisé un mensaje y me escribe el pastor Jorge Imitián nuevamente. Me dice que le espere hasta el jueves y ahí me va a confirmar. Yo había dicho que efectivamente iba a estar y me dice perdón, perdón por apresurarme, pero yo el jueves te voy a confirmar. Así que lo que dije ahora me retracto por un momento hasta el jueves, pero estemos en oración, hermanos, para que se pueda dar dentro de los planes del Señor, si así Él lo quiere, que se pueda dar. Y bueno, menciono algo que tal vez pueda resultar para nosotros quizás un poco incómodo, pero yo vengo diciéndoles desde la circular de los últimos días de diciembre, el mes de enero, lo dije en la revitalización, después en febrero y ahora estamos en la revitalización de marzo. La próxima va a ser el 13 de abril y va a estar a cargo del pastor Andrés Miranda, la próxima revitalización que sería el lunes 13 de abril. Pero sigo insistiendo y yo les ruego que ustedes, aquel que dice, yo necesito en mi vida y en la iglesia, yo necesito ver esa revitalización, yo necesito ver un cambio, que por favor lo manifieste, que pueda escribir, que lo haga a su pastor de distrito, lo puedes hacer a mí, y nosotros veremos la manera de poder ayudar, porque para eso estamos y yo creo que entre todos podemos hacer algo. Estamos en el mes de marzo, en mayo tenemos nuestra convención, el último día de abril y mayo, y allí se comienzan a plantear, ya tendremos nuevos objetivos que pronto estaremos elaborando esos objetivos para la próxima tarea de la convención de mayo hasta mayo del año que viene, pero les invito a que lo puedan hacer, tal vez aunque les parezca incómodo, pero decir sí, yo necesito, a ver en qué me pueden ayudar. Yo quiero ver en mi iglesia una transformación, un cambio, quiero que comience con mi vida. Así que bueno, solamente eso. Y una vez más, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente descanso y hasta la próxima revitalización. Fuerte abrazo. Pueden Chao, abrir sus gracias. micrófonos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Nos vemos. Bendiciones, buen descanso. Bendiciones, buen Bendiciones, descanso. Nos vemos. bendiciones. Bendiciones para El fin de todos. semana. Bendiga, buenas